Bienvenidos a Canadá Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de comenzar la entrevista que les tenemos preparado, el programa que tenemos preparado para el día de hoy, pues quiero recomendarte, como siempre lo hago, que te suscribas a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también, por supuesto, estamos en Facebook. Estamos como Canadá Latin Channel. También quiero sugerirte que compartas los videos que nosotros manejamos para que más gente pueda tener acceso a esta información. Canadá Latin Channel. Quiero recordarte que cada miércoles estamos teniendo entrevistas con diferentes temáticas, con diferentes invitados, tocando temas de interés para la comunidad latina en Canadá. Recuerda, Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma. También IRERI te está invitando a que seas voluntario y participes en este 5 de mayo. El 5 de mayo de 2019, de 12 p.m. a 4 p.m. Se estará llevando a cabo en High River, Alberta, y está invitándolos a todos ustedes para que se unan a esta celebración en High River el 5 de mayo. Y RERI está invitando para que si quieres ser voluntario, pues puedas comunicarte al IRERI Mexican Latino and Cross Cultural Society. Recuerda, estará de 12 p.m. a 4 p.m. mayo 5 del 2019. Recuerda, 5 de mayo en High River. Ahí estarán. Bueno, pues como ya lo anunciamos el día de hoy, tenemos una entrevista que tenemos preparada para el día de hoy acerca de las inversiones y el comercio en Canadá. México y Canadá son socios comerciales, mantienen importantes flujos de inversión e intercambian bienes, actividades, servicios turísticos, académicos, científicos y culturales. Ambos países son vecinos de Estados Unidos, socio con el que guardan una relación preponderante que determina a su vez sus respectivas posiciones internacionales. El comercio juega un papel preponderante entre Canadá, México y los demás países de habla hispana. Y para hablarnos de este tema, quiero presentarles y quiero traer el día de hoy a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, quien es Luis Bras-de-Fer. Luis, gracias por estar en Canadá Latin Channel, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias, Héctor. Me da muchísimo gusto estar contigo y lo primero que quisiera yo es felicitarte por el éxito, el incremento, el éxito que estás teniendo con Latin Channel Canadá. Creo que no es solamente algo útil, es algo necesario, no nada más como un medio para transmitir información, sino un medio para mantenernos unidos. A todos los latinos que estamos en Canadá, y no nada más en Canadá, porque gracias a las redes sociales, tu programa se ve y se oye en muchos otros lugares. Entonces, pues muchas felicidades por esta gran labor de comunicación que estás haciendo, y yo sé que como siempre, todo lo que tú emprendes seguirá siendo un éxito. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por esa introducción. Pero bueno, antes de comenzar la entrevista, quiero decirles a nuestros seguidores quién es Luis Bras-de-Fer. Luis Bras-de-Fer es consultor de comercio e inversión para México y Canadá. Es egresado del ITAM. También es abogado financiero con maestría en administración. Inició su carrera profesional en el Banco de México. Fue director general jurídico de la Tesorería de la Federación. También director general adjunto de Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda, director general jurídico en la Conducef. Trabajó para el Grupo ICSE, Casa de Bolsa Bancomer, fue subdirector de promoción fiduciaria en Grupo Serfín y titular del área jurídica de Valmex. Desde 2004 radica en Canadá, donde se ha desempeñado como consultor de negocios entre Canadá y México. Del 2013 al 2019 fungió como consejero comercial de ProMéxico para el oeste de Canadá. Luis Bras-de-Fer, nuevamente, gracias por estar en Canadá Latin Channel. Encantado. Luis, bueno, tú como experto en comercio internacional
y por la amplia experiencia que traes acerca de este tema, platícanos primero cómo está la relación actualmente entre México y Canadá. Y si tienes algún dato de cómo es la relación entre los países latinoamericanos también. Mira, la relación comercial, la relación de negocios entre México y Canadá es una relación sana en términos de importaciones y exportaciones, ¿no? Podríamos decir que en términos generales, la balanza comercial, esto es decir, la suma de las importaciones de un país, vamos a decir, de México hacia Canadá comparada con el total de las exportaciones que Canadá hace hacia México, más o menos está balanceado, ¿no? En algunos años México está exportando más, ¿no? Pero también anteriormente, hace unos años, Canadá exportaba un poco más de lo que importaba de México, ¿no? Entonces, creo que es una relación sana, es una relación que va creciendo de manera muy importante, ¿no? Creo que eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Como tú bien mencionabas, los Estados Unidos representan para los dos países, tanto para Canadá como para México, un socio comercial muy importante, un socio comercial que es el número uno y que de ninguna manera la relación comercial que tienen México y Canadá se acerca a la que cada uno de esos países tiene con los Estados Unidos. Y esto, bueno, se debe a varias razones, pero yo creo que la principal y la que es más evidente es el tamaño del mercado, ¿no? Estamos hablando que tenemos un mercado de 35 millones de habitantes en Canadá, mientras, a grosso modo, en Estados Unidos tenemos 350 millones de habitantes. Luis, durante varios años tú te has desarrollado como consultor de negocios en Canadá. ¿Cómo iniciaste y cuáles son los principales sectores en los que tú has trabajado? Mira, fue muy interesante, Héctor, y qué bueno que me lo preguntas. Cuando yo emigré a Canadá, yo siendo abogado financiero, emigro a Canadá buscando algunos aspectos de calidad de vida, ¿no? Y estudio en Canadá comercio internacional. Y mientras estoy estudiando, me doy cuenta que hay una muy importante inquietud por parte de los canadienses para adquirir inmuebles en México y una importante inversión por parte de desarrolladores canadienses y desarrolladores estadounidenses llevando a cabo la construcción de desarrollos inmobiliarios en las áreas turísticas del país para lo que se conoce como los snowbirds, ¿verdad? Para tener second homes. Entonces, se me acercaban pidiendo la consultoría, los desarrolladores pidiéndome cómo los podía yo ayudar a garantizar que su inversión fluyera bien, que estuviera bien cuidada en términos legales, económicos, etcétera, en México. Bueno, y los adquirentes también se me acercaban porque si ya estaba yo en tratos con los desarrollos inmobiliarios, bueno, pues eso les daba tranquilidad. Entonces empecé a desarrollar esta consultoría que se fue enfocando durante varios años hacia el sector inmobiliario, al sector infraestructura, desarrollos inmobiliarios, ¿no? Ahora, paralelamente, tenía yo varios clientes en el sector manufactura, por supuesto en el sector minería. Tú sabes que Canadá es un país esencialmente minero y el área de British Columbia, bueno, pues tiene una tradición minera de muchos años, ¿no? Entonces, estos fueron, digamos, los principales rubros en los cuales yo estaba como consultor y que en los que traíamos mucho más sinergia, ¿no? Eso y la parte de tecnologías de la información. Ahora después te platico sobre ello. Oye, qué interesante. Luis, también ayudas no solamente a los mexicanos a hacer negocios o a traer inversión a Canadá, ayudas también a cualquier latino que quiera invertir en Canadá.
y también en Estados Unidos. Cuéntanos qué es exactamente lo que haces y cómo lo haces. Mira, uno de los principales obstáculos que existen para hacer negocio entre dos países es el desconocimiento que se tiene de la cultura de negocios del país al cual uno va a llegar o con el cual uno va a hacer negocios. En muchos casos, estas diferencias se soslayan, estas diferencias no son tomadas en cuenta al grado que se necesita. Y es ahí exactamente donde entra el expertise de la consultoría, de los servicios de consultoría que yo presto. Por ejemplo, cuando nosotros somos latinos y pensamos en Canadá, muchas veces estamos asumiendo que Canadá es prácticamente Estados Unidos, que Canadá es los primos de Estados Unidos o un satélite de los Estados Unidos. Y no podríamos estar más lejos de la verdad. O sea, en realidad hay muchísimas diferencias. Entonces, cuando un empresario pretende invertir en Canadá o pretende exportar a Canadá y no conoce las peculiaridades de hacer negocios en este país, hay un alto riesgo de que esto o bien le lleve a un fracaso, o si no es tan dramático, cuando menos sí le va a tomar mucho más tiempo y mucho más dinero. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlos a entender, a identificar cuáles son las diferencias que se tienen desde el punto de vista corporativo de la empresa que va a invertir en Canadá o la empresa que va a exportar a Canadá, y los ayudamos a que se acerquen a ese óptimo, y cubrimos esas deficiencias, y una vez que están cubiertas, lo que nosotros hacemos es ayudarle a ese empresario a que encuentre su contraparte. ¿Cuál es su contraparte? Bueno, todo depende, ¿no? Si es un exportador, nosotros vamos a buscar quién es en Canadá el que va a distribuir ese tipo de productos, o quién es en Canadá el que va a comprar ese tipo de productos. Pudiéramos estar hablando de productos frescos, de vegetales, y entonces estamos hablando a lo mejor de supermercados, pero podríamos estar hablando de maquinaria, ¿sí? Entonces estaríamos buscando a un representante de esa maquinaria, o bien insumos para la minería, bueno, estaríamos poniéndolo en contacto con quiénes son los principales jugadores de la minería. Entonces, es una combinación muy interesante de primero te preparo, primero te digo qué es lo que necesitas, segundo te preparo, y luego conjuntamente, paralelamente, te hacemos contacto con los potenciales compradores o distribuidores. Fíjate que tocaste un punto clave, Luis, porque es cierto, el desconocimiento, ahora sí que es la madre de todas de todos los errores. Y como tú bien lo apuntabas, todos creemos que Canadá es igual que Estados Unidos. Y es aquí donde Luis ayuda a gente a poder expandir su negocio o a poder traer inversión o a exportar también. También te ayudas a las exportaciones, ¿verdad, Luis? Así es, así es, así es. Hay una gran oportunidad, por ejemplo, en términos del canadiense exportando. Hay una gran oportunidad. Si tú consideras que el mercado latinoamericano en términos generales, estamos hablando de 500 millones de habitantes, ¿sí? Si consideramos que simplemente hablar de México, estamos hablando de alrededor de 130 millones de habitantes. Es un universo consumidor potencialmente grande, es realmente una gran oportunidad. Entonces, en el mundo de los negocios, por supuesto es importante el producto, es importante el servicio, ¿sí? Es importante contar con un buen oferente de los productos o los servicios. Pero el punto medular, el punto número uno, es contar con el comprador. En una transacción comercial, el que determina es el que tiene el dinero. Entonces, lo importante es saber cómo tocar esas puertas para poder llevar nuestros productos a México, a Latinoamérica o al mismo Canadá. Yo creo que una de las consideraciones más importantes, una de las líneas que más buscan nuestros clientes cuando se acercan con nosotros es identificar cuál es el perfil de mercado
¿Qué perfil tiene el empresario canadiense? ¿Qué perfil tiene el mercado canadiense? ¿Ah? Porque si no, es imposible venderle si no lo conoces. Oye, ¿cómo es que cómo está la cuestión migratoria para los inversionistas, para aquellos emprendedores que quieran traer negocios a Canadá? ¿Qué tan facilidad hay en la cuestión migratoria? Mira, la cuestión migratoria es una línea esencial, es una línea dinámica, y yo lo digo abiertamente, yo no tengo expertise en aspectos migratorios, pero sí te puedo platicar desde el punto de vista de negocios relacionado con la parte migratoria. Mira, eh, el gobierno de Canadá, por supuesto, dentro de las varias líneas que está buscando al atraer inmigrantes que fortalezcan, que hagan crecer el número de habitantes y hagan crecer la sociedad de una manera próspera y que llegue a un fortalecimiento, están buscando diversas líneas y una de ellas es, por supuesto, el empresario que trae inversiones. En términos de inmigración, existen dos tipos de programas. Unos son los programas federales y otros son los programas locales, que se complementan unos a los otros. Cada año, por supuesto, estos programas van cambiando. Entonces tienes un amplio rango, en algunos casos los montos se van moviendo, en otros casos se abren o se cierran programas, pero en términos generales, le platico a tu audiencia, por ejemplo, existen algunos programas de inversionistas en los cuales el objetivo es que traigan simplemente capital al país, que ya después será utilizado en las necesidades, en lo que sea. Ese es un tipo de inversionista. Otro tipo de inversionista es el inversionista que ya es activo, el inversionista empresario, es decir, él no nada más trae su dinero, sino que además se va a dedicar a una actividad comercial que conoce. En algunos casos, los programas federales o provinciales piden que esa actividad esté relacionada con algo en lo particular, puede ser una línea, puede ser alguna línea que el gobierno considere como prioritaria para su desarrollo, o bien puede ser una área geográfica, por ejemplo, el desarrollo de zonas no urbanas, ¿sí? Si los inmigrantes normalmente están llegando a las zonas urbanas, bueno, pues démosle un incentivo para que desarrollen empresarialmente las zonas rurales. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque aun cuando te digo que no es en mi línea, yo estoy trabajando con un consultor muy experimentado de inmigración y juntos estamos desarrollando un programa con el cual, y te lo platico, la idea es identificar franquicias, ya para esto estamos en pláticas con la Asociación Mexicana de Franquicias en México, identificar franquicias que el mexicano o el latinoamericano conocen, que están relacionados con ella, ¿verdad? Y que al mismo tiempo le dan la tranquilidad de estar manejando un producto o un servicio que es de su país, cuyos manuales y cuyo desarrollo está en español y corresponden a una estrategia de negocio que él conoce, y entonces que esas franquicias estén previamente autorizadas por el gobierno canadiense, de tal manera que cuando tú estás tratando de inmigrar a Canadá y te dicen, pues sí, pero abre un negocio, pues no empieces a pensar, bueno, pues no conozco el mercado, ¿qué voy a poner? ¿Me irá bien o me va? Sino que ya vayas en un muy buen porcentaje a lo seguro, porque estas franquicias están, por un lado, previamente aprobadas o previamente validadas por el gobierno, y por el otro lado, están acordes con las necesidades del mercado local. Este es un programa en el cual ya estamos trabajando y yo invitaría a tu audiencia que esté interesada en emigrar a Canadá bajo este tipo de programa, que no es un programa del gobierno, claro, no es un programa que existe en el gobierno, es
es un proyecto que estoy manejando yo y que estoy conformando. Pero yo invitaría a tu audiencia que por favor me contacten para tener información de primera mano, tener información oportuna, y cuando esto sea ya una realidad y esté más formada, pues sean los primeros que puedan tener que aprovechar la oportunidad. Gracias, Luis. De cualquier manera, cuando terminemos la transmisión, al pie de este video, vamos a dejar tus datos, Luis, para que la gente que quiera comunicarse, que tenga algunas dudas o quiera una asesoría más personalizada, pues lo puedo hacer directamente contigo. Tú eres experto en exportaciones e importaciones en Canadá, en Estados Unidos también. Así que ya saben, amigos, también los invitamos a que si tienen alguna pregunta, participen con nosotros para que pues Luis pueda, ahora sí que pueda responder a todas sus preguntas. Mira, Luis, quisiera también hacerte una pregunta. ¿Hay un monto específico? Yo como inversionista, yo soy mexicano y quiero invertir en Canadá. ¿Necesito tener un monto específico de dinero o no sé si hay algún requerimiento en ese sentido? Mira, como te decía yo, los montos los va cambiando y los va adecuando el gobierno conforme a las necesidades federales o provinciales. Pero déjame comentarte que entiendo que acaba de salir un programa recientemente, tal vez estemos hablando de meses, en los cuales que parece ser que el monto es bastante menor y la condición es que la inversión vaya a ciertas regiones de Canadá. Entonces, yo creo que es un programa muy, muy atractivo, y yo invitaría al público que esté interesado en conocer de este programa. Con muchísimo gusto, yo en lo personal o incluso mi socio, quien es un oficial, un asesor de inmigración certificado, con muchísimo gusto les puede dar la información o yo directamente. Entonces, con mucho gusto los apoyamos. Luis, ¿hay alguna línea definida en cuanto a qué tipo de negocios se puedan traer a Canadá? Quiero decir, mira, en lo personal hemos recibido algunos mensajes nosotros sobre cuáles son los requisitos, por ejemplo, para poner un restaurante, cosas simples como un restaurante, como algo así. Gente dice, ok, tengo $30,000, voy a Vancouver, pongo mi restaurante, pero no es tan fácil nada más como decir, tengo $30,000. Me imagino que se requiere, no sé, algún monto específico o algo más especial para poder iniciar la inversión. Mira, esta pregunta que tocas tiene varias aristas y voy a tratar de cubrirlas todas, ¿no? La primera es, cuando el inversionista está haciendo la inversión para efectos de migración, tiene que tener muchísimo cuidado en cumplir el monto y las características de la inversión. ¿Y a qué me refiero con las características? Bueno, hay líneas determinadas de negocio, tienes que darle empleo a un número determinado de canadienses, probablemente tenga que ser en un área. Entonces, esas son las principales, vamos a decir, los principales aspectos que hay que tomar en cuenta siempre y cuando mi intención sea obtener una calidad migratoria a partir de esa inversión. Ahora, habiendo poniendo eso a un lado, vamos a dejar la migración a un lado. Como tú bien señalas, no es fácil, es decir, debe de hacerse la tarea, y voy a ser un poquito más claro en eso. En Canadá, el constituir un negocio es muy sencillo. El constituir una sociedad, el sacar los permisos, muchas de esas cosas se puede hacer incluso por internet. ¿Sí? Toda la información está en el internet, se podría llegar a hacer, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno. Pero mi primera recomendación sería, primero, no tratemos de ahorrarnos, ¿sí? Dinero en no contratar a los especialistas. ¿Qué necesita una persona que va a abrir un negocio? Aquí necesita necesariamente tener un buen contador y un abogado. ¿Lo puedes hacer antes? ¿Lo puedes hacer tú solo? Sí.
pero se me hace arriesgar mucho por ahorrarte unos pesos, por no tener. Esta es la primera. La segunda es, si bien es muy fácil constituir o abrir un negocio en Canadá, no es tan fácil subsistir o mantener ese negocio a largo plazo. ¿Por qué? Porque el margen de utilidad es muy pequeño. En el caso de un restaurante, que es el que tú mencionabas, tenemos que contar que en algunos lugares, como es el caso de Vancouver, Toronto, las grandes ciudades, Calgary, las rentas son muy altas, las rentas son mucho más altas de las que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países. Ese es un tema. El segundo tema es que el costo de la mano de obra es también muy alto, mucho más alto. Esos gastos asociados, y la luz, y el gas, y etcétera, y no, sin hablar del precio de los alimentos, de la materia prima, son muy altos. Y por otro lado, existe muchísima competencia. No hay que olvidar que este es un país de inmigrantes y no hay que olvidar que la primera opción que un inmigrante tiene para subsistir en un lugar al que llega es abrir un restaurante. Es muy fácil, porque el matrimonio dice, la señora se hace cargo de la cocina, yo me hace cargo de atender las mesas y de la caja. Y si tenemos hijos, ahí nos ayudan. Entonces, hay una gran competencia y se tiene comida de muy buen nivel de todos los orígenes étnicos, pero eso hace que el público, que el consumidor pueda ser muy especial en términos de escoger exactamente la mejor calidad. Y si la calidad no le parece la mejor, va a dejar de ir. O si el precio sube, va a dejar de ir. Con tanta competencia, tenemos precios. El margen es muy chico y puedes desaparecer fácil del mercado. Oye, qué interesante información que nos estás ampliando porque hay mucha gente que como te decía, se acerca a nosotros preguntándonos, no es fácil, lo único que necesito es una visa de business y con eso es suficiente y ya puedo abrir mi negocio. Pero como tú dices, y aclarando aquí e invitando a todos los seguidores que contacten a Luis porque él es experto en esto y no arriesgues tu patrimonio por quererte ahorrar unos cuantos pesos o dólares. Mira, Luis, ¿tú trabajas en todo Canadá o trabajas en provincias específicas? No, en todo Canadá, yo tengo red tanto en la provincia de Ontario, en la provincia de Quebec, Alberta, British Columbia. Yo personalmente radico en la ciudad de Vancouver, pero cubro todas esas partes. Incluso tenemos también red en la parte de California, en la parte de Florida y en Latinoamérica. También tenemos nuestros asociados ahí. Entonces, yo invito a tu audiencia y invito a nuestros amigos a que con toda confianza se pongan en contacto con nosotros y veremos cómo podemos ayudar. Excelente. Oye, Luis, ¿cuáles son existen algunos programas específicos que puedas mencionarnos que el gobierno apoye? No sé si haya algún apoyo económico o un apoyo de otro aspecto para los inversionistas extranjeros. Mira, Canadá es uno de los gobiernos que tiene apoyos importantes para sectores, ¿sí? Para sectores. Entonces, si tú estás ya establecido como una empresa en Canadá y tú estás desarrollándote en sectores específicos que al gobierno federal o a los gobiernos provinciales les interesa desarrollar, entonces eres sujeto de que tengas esos apoyos. Te pongo un ejemplo muy objetivo. Por el desarrollo de tecnologías de la información, nuevos medios, artes digitales, ¿sí? Ese universo creativo donde confluye la tecnología, cómputo, normalmente son áreas que están muy apoyadas por los gobiernos. Entonces ahí lo que hay la investigación y el desarrollo también están apoyados por los gobiernos. Entonces, en cada uno de los casos, a las empresas canadienses, por supuesto, tienen cabida para estos apoyos. Ahora, ¿cuál es lo que normalmente sucede? El inmigrante puede venir a Canadá, puede constituir una empresa en Canadá y si tiene un proyecto
específico o se desarrolla conforme a los requerimientos de los gobiernos, por supuesto que tendrá. Estos programas cambian, cambian conforme se necesita, ¿no? Luis, ¿cuáles son las áreas donde hay más comercio entre los países latinos y Canadá? ¿Qué áreas son específicamente son las que hay un poquito más de comercio en ese sentido? Mira, el más evidente, vamos a llamarle, es por supuesto el de los alimentos. Recuerda que una de las características de este país en el que vivimos es, pues, dónde estamos geográficamente ubicados, tan al norte, y eso complica mucho la producción de gran variedad de frutas, verduras, leguminosas, granos, ¿sí? Por supuesto, hay una producción muy importante en Canadá, ¿sí? Pero hay otras variedades que no se dan. Todas esas variedades son las que están siendo exportadas de Latinoamérica o de México hacia Canadá. ¿Y qué tenemos ahí? Pues por supuesto, el tomate, el aguacate, cítricos, plátanos, en fin, toda esta gama de productos que son propios de nuestros países y que no se pueden cosechar en estas latitudes. Ese es muy evidente. ¿Qué otra se da? Bueno, pues ya en el punto de vista industrial, hay mucha sinergia en la manufactura, principalmente automotriz, ¿sí? Recordemos que Canadá, Estados Unidos y México traen una sinergia muy importante en la manufactura automotriz. Entonces, las piezas para el armado, el ensamblaje de automóviles nuevos, así como las piezas de postventa y las refacciones, es una gran área de importación y de exportación. Vemos también una exportación importante en minería, por ejemplo, de metales y de aditivos que se utilizan en el proceso, así como de algunos de los terminados, ¿no? Esos son prácticamente los que principalmente llevan la línea. Luis, mira, aquí nos está escribiendo David Fataya. Dice, no olviden que le quitan el 45% más 15% cuando gastes lo que te queda. ¿Es cierto? Perdón, mira, no Dice, entiendo la pregunta, perdón. sí, dice David, dice, no olviden que le quitan 45% más 15% cuando gastes lo que te queda. No sé si se refiere a algo que estabas tú comentando o es el impuesto que te quitan cuando haces alguna inversión. Bueno, no sé. No sé, no entiendo, no sé si tú puedas ayudarme a aclarar Sí. la pregunta, yo no entiendo. David, si puedes, por favor, escribirnos para que nos aclares exactamente a qué te refieres. También nos puede escribir. Mira, tenemos aquí a Dafne también que nos pregunta, ¿cuáles serían, en su opinión, los 3 sectores comerciales más afluentes para invertir en Canadá? Mira, para llevar a cabo una inversión, yo creo que habría que determinar primero el grado de inversión, dependiendo la ciudad. Yo te diría que la parte turística, por ejemplo, la parte turística tiene un gran auge, ¿no? En algunos de los puntos específicos que conocemos, cada vez se reciben más turistas, especialmente en algunas de las regiones, ¿no? Es el caso de British Columbia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la industria de servicios hacia el turismo, la hotelería, es importante. Los restaurantes, bien hecho, una inversión bien cuidada y bien hecho, puede ser. Sin embargo, déjame apuntar ahí, es importante la economía de escala, ¿sí? Mientras se puedan hacer más puntos de venta, ¿sí? Entonces es mucho más rentable. Es mucho más rentable la parte comercial en términos de restaurantes. La parte de servicios, creo que ahí tenemos una ventaja competitiva los latinos, ¿sí? La parte de servicios,
servicios hasta hacia mascotas, servicios hacia niños, ¿sí? Eso es importante, servicio hacia tercera edad. Entonces, eso hay que tomarlo ampliamente, servicios. Ahí está la respuesta de Luis Brasdefer. Estamos conversando con Luis Brasdefer, quien pues nos está ampliando acerca de cómo invertir en Canadá y también cómo exportar fuera hacia los países latinos. Y bueno, él es el experto. Si tú quieres abrir un negocio, si estás pensando cómo invertir tu dinero y cómo traer inversión a Canadá, bueno, la oportunidad es ahora. Contáctate con Luis Brasdefer, quien es el experto y quien te puede dar un mejor norte y te puede ayudar y te puede apoyar para que abras tu negocio. Mira, Ángel Navarro también nos pregunta, ¿el negocio de arrendar los triplex en Montreal es bueno? Los triplex estoy asumiendo que se refiere a un tipo de inmueble. Sí, ¿no? Así es. En términos generales, ¿sí? Puesto muy sencillo. Cuando tú vas a dedicarte a la renta de inmuebles, lo que es importante determinar es, primero, ¿cuánto es el valor de mercado? Este va a ser tu punto de partida. ¿Cuánto es el valor de mercado de renta que tiene un inmueble similar al tuyo? ¿Sí? Y eso se puede saber muy fácil haciendo una investigación en el internet porque todos los precios de renta están ahí. Entonces, ese es tu punto de partida. Ahora, de ahí tienes que determinar cuáles son tus costos fijos, que son lo que vas a pagar en su caso de hipoteca si es que necesitas un financiamiento, ¿no? Lo que estás pagando de impuesto predial, ¿sí? Conforme tú negocies con el residente, con el arrendatario, el gasto de administración, normalmente lo va a pagar él, pero puede negociar que lo pagues tú. Todos estos son costos que se van a deducir. Entonces, la cantidad que a ti te quede libre, ¿sí?, respecto de ese precio de mercado y tus costos fijos, la comparas con, en su caso, las inversiones que pudieras obtener, inversiones financieras en las que pudieras poner ese dinero. Es una fórmula muy sencilla, pero para empezar te va a decir si es un negocio o no es un negocio. Ahora, hay que considerar que si tú eres el arrendador si tú te compras un inmueble para rentarlo, por un lado, hay que pensar pues que te va a quitar tiempo administrarlo y que el deterioro natural y propio de un inmueble vas a tener que estarlo compensando, vas a tener que estar gastando en reparaciones, que si el plomero, que si el piso, que etcétera. Pero por otro lado, si estás en una zona que está creciendo en términos comerciales, pues este inmueble va a tener plusvalía. Entonces, al cabo de 5 o 10 años, además de lo que tú ganaste de renta, también estarás ganando el diferencial del precio en el que lo vendes y el precio en el que lo compraste. Por supuesto, hay un aspecto fiscal que en cada caso es diferente y en cada provincia es diferente. Luis, ¿los inversionistas extranjeros pagan la misma cantidad de impuestos o hay un tabulador más donde puedan pagar los impuestos o paguen menos impuestos? ¿Cuál es el balance? Mira, que podemos... es un tema, no tengo licencia para dar una asesoría fiscal, no soy abogado en Canadá, no soy fiscalista en Canadá. Eso yo les sugiero que lo traten directamente con su contador, con su asesor fiscal. Ajá. Sí te puedo decir de manera genérica, que como tú sabes, hay un impuesto federal, hay un impuesto provincial y dependiendo el nivel de los ingresos es lo que se paga. Es muy importante que cuando hablas de un inversionista extranjero tomemos en cuenta que hay un marco para inversionistas que están al amparo de un tratado internacional. Existen tratados entre los países cuyo objetivo es evitar la doble tributación, ¿no? Porque son países que tienen vínculos comerciales
países que ya tienen una sinergia. En el caso de Canadá y de México, existe un tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que lo que yo pague de impuestos en un país pueda ser hasta cierto punto, y conforme a las reglas del segundo país, considerado para que yo no pague doble. Ajá. Entonces, no necesariamente quiere decir que con pagar en uno ya no va a pagar en el otro. Habrá que ver el caso específico. Y ahí es uno de los mejores ejemplos en los cuales, insisto, es importante que tengan una adecuada asesoría, en este caso fiscal, porque no por ahorrarse esa asesoría fiscal vayan a acabar pagando mucho más impuestos. Luis, no hay inversionistas pequeños ni inversionistas grandes. Cualquier persona que tenga la idea de invertir lo puede hacer, pero con la asesoría adecuada, y para eso estás tú. Exactamente, exactamente. Y si es una materia en la cual nosotros no tenemos el expertise, por supuesto, los podemos referenciar con la persona adecuada. Oye, qué interesante toda la información que nos comentas. La barrera de la lengua, en este caso el inglés, existen algunos tecnicismos que nosotros, aunque sepamos inglés y fuimos a la escuela, tú sabes que algunos tecnicismos en algunos sectores del comercio, de la inversión, pueden variar. Es ahí también donde pienso yo que puede haber alguna fuga de información o puede haber algunos problemas. En ese sentido, ¿tú los puedes apoyar también con eso? Sin duda, sin duda. Y mira, qué bueno que comentas esto. Y te voy a decir, hace un rato yo hablaba de que una de las principales barreras es el desconocimiento de la manera de hacer negocio en un lugar en lo particular. Y ese desconocimiento, por supuesto, incluye el inglés específico que se maneja en el medio de los negocios y en el medio legal, pero también se refiere a cuáles son los códigos de conducta en términos de negocio. ¿A qué me refiero? Cuando tú tratas con un empresario canadiense, hay cosas específicas que tú no puedes pasar de largo. Una de ellas es la puntualidad. Si la cita es a las 10 de la mañana, no es como a las 10 de la mañana. O sea, no es llegar a las 10:15, no es llegar al cuarto para las 10. ¿Sí? Terrible para los latinos. Son las 10. Las 10 son las 10. ¿Ah? Simple y sencillamente, ese es el esquema mental. Y entonces, al lugar donde fueres, hay que actuar como actúan ahí. Otro punto muy importante, las referencias. Las referencias para el empresario canadiense son muy importantes. El empresario canadiense no tiene cómo saber cuál es tu reputación, cuáles son tus antecedentes, no tiene ninguna manera. Tú vienes de otro país, entonces hay que empezar a construir las referencias, ¿no? Con referencias comerciales. Eso es muy importante. Las comunicaciones. No es fácil que el canadiense abra la puerta. Es difícil. El canadiense busca una relación a largo plazo. El canadiense no está buscando hacer dinero en el momento. No se va a deslumbrar porque uno le va a decir, te voy a dar a ahorrar 20%. No. Él quiere ver cuál es la solidez de la empresa que está atrás del producto. Quiere ver si la empresa se puede comprometer a una relación de varios años. Si la empresa puede cumplir en términos de la calidad del producto, del precio, del número, del volumen, ¿sí? Y de la oportunidad de la ventana de entrega. Eso es muy importante. Quiere tener respuestas de verdad. No quiere, si la empresa está comprándole a un empresario latinoamericano, a un empresario mexicano, camarón, y la empresa súbitamente requiere atún, y se acerca con el empresario que nada más maneja camarón, y le dice, oye, tú manejas atún, estoy buscando atún ahora, ¿me podrás? Invariablemente va a decir que sí. Yo te lo consigo. No, hombre, yo te lo consigo. Déjalo, yo te lo consigo. Para el canadiense, eso significa un compromiso. Ya le dijo que le va a conseguir el producto. Y para nuestros connacionales, normalmente nuestras culturas es, voy a ver, tengo un vecino, tengo un primo,
Mi cuñado me dijo que tiene un amigo, ¿sí? Voy a ver, y luego se me olvida, mientras que el canadiense está confiado en eso. Entonces, si no podemos encontrar un producto, no digamos que lo podemos encontrar. Si no podemos surtir más de una cantidad, digámosla. No tengamos miedo a que el empresario canadiense nos vea como que somos chiquitos en términos del volumen. Si nada más podemos dar 100 unidades, digámoslo abiertamente, pero no digamos mentiras con total de ganarnos el cliente. Yo creo que esos son las principales, los principales consejos que en términos del perfil empresarial tenemos que ver. Y una muy importante, la propensión al gasto. La propensión al gasto es qué tanto una persona está dispuesta a gastar respecto de una unidad monetaria que tiene o que va a tener. ¿Que va a tener cómo? Con crédito, ¿no? Entonces hay gente que tiene propensión al gasto más alta. Los latinoamericanos, o cuando menos los mexicanos, tenemos una alta propensión al gasto. Si hoy me dieron mi quincena, pues hoy me voy a comer y a celebrar, ¿sí? Y si hoy me dieron mi aguinaldo, también. Y hay algunas otras culturas que a lo mejor ni siquiera lo han recibido, pero dicen, bueno, me pido un crédito y con ese crédito, que es lo que voy a tener, ya me lo estoy gastando. Bueno, el canadiense no, normalmente no es así. El canadiense está viendo cómo ahorra. Entonces, no es tan fácil llegar con cualquier producto y pensar en exportar cualquier producto, porque el canadiense no está buscando qué comprar, no es ese tipo de cultura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver qué productos y qué servicios ya está demandando el canadiense. No es fácil hacer lo que compre una cosa que no quiere. Tenemos que ver qué quiere y eso es lo que tenemos que vender. O sea que básicamente tú empiezas desde educar al inversionista, ¿no? Porque es educación, porque obviamente la cultura de nosotros, los latinos, en la cuestión de inversión, en la cuestión de ahorrar también, pues eso es totalmente distinta a la que tienen los canadienses. Así es, efectivamente. Mira, Luis, acá tenemos una pregunta. Alejandro Santander nos dice, nos pregunta, ¿los consulados pueden ayudar a los inversionistas con los requisitos para invertir? Mira, los consulados en general pueden apoyarte en términos de negocios. Yo aprovecharía la oportunidad para invitar a toda la audiencia a que se acerquen a los consulados. Sabes que tenemos el consulado en la ciudad de Calgary, tenemos un consulado general en la ciudad de Vancouver. Tenemos gente muy capacitada en los consulados, están haciendo una labor magnífica para ayudar a los mexicanos. No estoy hablando del Consulado de México, por supuesto. Entonces, yo les invitaría a que tengan por ahí. Ahora, es muy importante pensar en esto. Tenemos que diferenciar el término de negocios. El interesado en invertir, ¿a quién le interesa que una persona invierta en Canadá? No es al gobierno de México al que le interesa que una persona invierta en Canadá. Le interesa al gobierno de Canadá. Entonces, ¿a quién hay que acercarse? Hay que acercarse al gobierno de Canadá. Si ustedes están radicando fuera, están radicando en México, por ejemplo, entonces acérquense a la Embajada de Canadá en México para que ellos les digan cuáles son los programas que existen para invertir en Canadá. Ajá. Existe el Trade Commission, que es el equivalente de ProMéxico. Canadá tiene el servicio de Trade Commission, ¿sí? Que son los consejeros comerciales. Ellos están en las embajadas y se acercan. La inversión de los canadienses o de las personas de cualquier lugar en el mundo hacia México, esa sí le corresponde al gobierno mexicano. Ahí es al gobierno mexicano al que le interesa traerla. Si ustedes quieren invertir en México, si ustedes están en Canadá y quieren invertir en México, entonces sí acérquense a los consulados, quienes les van a ayudar para invertir. Estas ayudas a las que yo hago referencia, las de la Embajada de Canadá y las de las embajadas y consulados mexicanos, son las asesorías del gobierno federal de México. Independientemente, estamos los particulares. La diferencia es que nosotros como particulares no representamos al gobierno, pero sí cobramos. El gobierno, las embajadas de los consulados no cobran, pero representan y ayudan, representan al gobierno federal mexicano y ayudan a nuestros connacionales.
Cualquier latino puede acercarse al consulado de su representación, ahora sí que de su país. De su país, exactamente. Exactamente. Luis, antes de concluir la entrevista, danos por favor así un resumen de cuáles son los requisitos y el monto apropiado para invertir en Canadá y unos tips que nos puedas dar para todos aquellos que estén pensando en traer inversión hacia acá. Sí, y otra vez vuelvo. Una cosa es la migración. Eso lo determinan las autoridades migratorias y con muchísimo gusto, si se acerca con nosotros, los encauzamos a los asesores de migración. Por otro lado, independientemente de la migración, ¿cuál es el monto adecuado para invertir en Canadá? Pues todo depende de cuál es tu patrimonio, ¿sí? O sea, invertir en Canadá es como invertir en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, ¿sí? El que tiene 100,000 pesos, pues va a invertir en un negocio de 100,000 pesos. Tal vez vaya a poner un restaurante pequeño, tal vez va a dedicarse a vender pantalones. El que tiene 100 millones de dólares en cualquiera de nuestros países, pues va a invertir en negocios de ese tamaño. Lo importante aquí es que hay que tener mucho cuidado en el monto que se está destinando, porque es muy riesgoso ir a otro país a invertir. Para mí, ese es el monto adecuado. Un monto con el cual estemos tranquilos, que no estamos poniendo a nuestra familia y a nuestro patrimonio en general en riesgo por ir a otro país a invertir. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora bien, dependiendo del monto que cada persona traiga, con mucho gusto le ayudamos a identificar opciones. Y por supuesto, dependiendo ese monto, será la tasa de retorno que va a regresar. Va a tener mucho más ingresos el que esté invirtiendo 100 millones de dólares que el que esté invirtiendo 100,000 pesos. Luis, rápido, requisitos para que puedas invertir aquí en Canadá. Lo primero es muy importante determinar cuál es la industria en la que se va a invertir, ¿sí? Lo primero es que hay que constituir una entidad. Hay que tener mucho cuidado con el aspecto migratorio, ¿sí? Se necesita tener un canadiense, que puede ser uno mismo, puede uno tener un permiso de trabajo o una residencia, ¿sí? O una ciudadanía, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es el requisito principal. Constituir la sociedad, ¿sí? Requiere eso. Tienes que dar, igual que en nuestros países, igual que en nuestros países latinos, tienes que tener un número que te identifique como local y un número que identifique a tu empresa para efectos fiscales, lo que en México se conoce como un registro federal de causantes, ¿no? Un número de pagador de impuestos, ¿no? Un Social Insurance Number o Taxpayer Identification Number. Tienes que darte de alta. Si te vas a dedicar a la importación o al comercio, a la exportación, tienes que tener un número específico de importación. Hay diferentes requisitos dependiendo el qué. Oye, Luis, ¿dónde te puede localizar la gente? Número de teléfono y correo electrónico, redes sociales, ¿cómo te puede localizar? Mira, me pueden ubicar aquí mismo en Facebook como Luis Bras de Fer, ¿sí? Me pueden enviar mensajes, mi celular es 1604-561-5847, 1604-561-5847, y pueden enviarme un correo también. Es la letra L y la letra B de Bernardo, lb.mexico consulting. Es una sola palabra sin espacio, es Mexico Consulting, @gmail.com. Entonces, en ese correo, en las redes sociales o en LinkedIn incluso, como Luis Bras de Fer, pueden ubicarme directamente. Bueno, a todos nuestros seguidores ya saben, si estás pensando en invertir, si quieres una asesoría más personalizada con Luis Bras de Fer, pues ahí está, puedes localizar. De cualquier manera, al pie de este video, como ya lo dije y lo repito, Luis, vamos a dejar tus datos para que la gente pueda tener
algo más personalizado contigo y pueda, ahora sí que, hablar de negocios y cómo invertir y todo eso. Luis, muchísimas gracias por estar en Canadá Latin Channel. La información que nos diste ha sido de mucha ayuda porque muchos de nosotros desconocíamos tanto, esta información tan valiosa que nos acabas de dar. Con muchísimo gusto, Héctor, y realmente ha sido un placer y como siempre yo quedo a tus órdenes y pues un afectuoso saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Él fue Luis Brasdefer, consultor de comercio e inversión para México y Canadá. No solamente para México, de cualquier país de Latinoamérica, ponte en contacto con él. Él te va a ayudar para traer tu inversión para que puedas hacer tus negocios. Gracias, Luis, nuevamente. Que pases bonita noche en Vancouver. Al contrario, un gustazo. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, amigos, pues ese fue Luis Brasdefer. Si tú estás pensando en invertir, ya sabes, comunícate con él porque él es la persona idónea, la que te va a ayudar para traer inversión hacia Canadá. Antes de despedirme, también quiero invitarlos para que, pues este 18 de mayo acudan porque está El Perro Guarumo y su show vendrá a Calgary. The Wonder Theater presenta El Perro Guarumo en el Chinese Cultural Center. Oscar Burgos y su show del Perro Guarumo se estará presentando el sábado 18 de mayo a las 6 de la tarde en el Chinese Cultural Center. Recuerda, The Wonder Theater presenta el show de Oscar Burgos con El Perro Guarumo. Los boletos los puedes comprar en el Chinese Cultural Center o puedes también comunicarte con Jorge Cervantes por vía Facebook. Ahí te puedes contactar y es una cena baile para que todos ustedes puedan acudir el 18 de mayo al Chinese Cultural Center. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en Canadá Latin Channel en esta transmisión en vivo. Gracias por conectarte a esta transmisión y por tu interés. Quiero decirte que también y quiero recomendarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también estamos en YouTube. Regálanos like, comparte los videos también para que más gente tenga acceso a esta información. Mi nombre es Héctor Chaparro y te recuerdo que estás en Canadá Latin Channel. Y recuerda que Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma. Buenas noches.